En un momento tan estresante como el que vive la sociedad española y en un ambiente tan cargado de actualidad política como el que se vive muy de vez en cuando en este programa, hoy hemos querido invertir los papeles y recuperar el aspecto más magazine de este aire fresco, tal y como te he dicho al inicio del programa, del cual llevamos ya 25 minutos. Y es que cuando uno hace lo que le gusta, el tiempo va muy deprisa. No va a ser así durante todo el programa, ya no sé si por desgracia, pero sí al principio y a mitad de programa, donde tendremos otra entrevista también muy interesante, llena de misterio y de cine. Las buenas noticias, las más positivas, como la que ahora enfrentamos, van a ir entremezcladas con la actualidad de siempre. No nos podemos sustraer a la realidad informativa que nos rodea. Para ello, hemos pedido a Sara Romero, nuestra primera invitada de hoy, a la que hemos tenido la suerte de conocer gracias a Beatriz Pérez, una gran amiga personal, que se acercara a estos estudios, ojo, nada menos que desde Valencia, algo que agradezco y mucho, para que nos hablara en primera persona de un método que está siendo revolucionario y cuyo efecto ya se percibe en más de 30.000 personas. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Hay que acercarse al micro. De métodos entendéis mucho, pero de micros entendéis poco. Hay que acercarse para que se nos escuche. Muy bien. Muchísimas gracias, Leo, por tu invitación tan generosa y encantadísima de estar hoy aquí con Beatriz y contigo. Ya me llamas Leo, ya me empiezas a hacer joven. La cosa va a marchar. Va a marchar fabulosamente bien. Bueno, empecemos por el principio, porque ese es mi objetivo, ¿no? Como entrevistador, como periodista. Y es que una vez que yo ya he buceado por el método Soma, que me lo he empapado durante varias horas, me ha encantado. Y ahora mi objetivo no solamente es entrevistarse, sino conseguir que a través de ti, incluso con mi apoyo y el de Beatriz, los oyentes consigan emborracharse de esta felicidad que yo he adquirido leyéndote, porque es una completa maravilla. Vamos a ver si lo conseguimos entre los dos. Vamos a empezar por el principio, Sara. ¿Qué es el método Soma? Bueno, el método Soma es una técnica de reprogramación mental sobre la base de las emociones. Es decir, todo aquello que es un problema realmente es algo que se nos repite, ¿no? Porque podemos tener algo que nos ocurrió una vez y ya se pasó, pero esto que se repite una y otra vez, el mismo dolor, el mismo problema en un área de vida, el mismo problema de relaciones, esto es lo que se nos repite, es lo que considero yo un problema. Y normalmente tiene asociadas más unas emociones muy concretas, ¿no? Tiendo a ser nervioso, tiendo a estar ansioso, tiendo a tener miedo a todo. Entonces, sobre esa idea, a mí se me ocurrió hace mucho tiempo que esto es como la programación de los ordenadores, de los móviles, ¿de acuerdo? Y que, por lo tanto, tiene que ser reprogramable, que efectivamente es así, el subconsciente está lleno de programas. Y estos programas están sustentados por emociones predominantes, ¿no? Lo que llamamos ahora las creencias limitantes también tienen unas emociones limitantes aparejadas. Y esto se puede desprogramar tan sencillo como desinstalar una aplicación de móvil. Me encanta escucharte porque no solamente es el propio ejercicio de la escucha, sino el análisis de lo que estás diciendo y cuánta razón tienes. Y acabamos de empezar. Porque, claro, cuando te llega el método Soma y no lo conoces y te pones a bucear, no sabes exactamente a qué te vas a encontrar, a qué estamos hablando, ¿no? Pero claro, es un método casi más psicológico que físico, ¿no? Más para actuar sobre la salud mental de las personas que sobre su propio estado físico, aunque también es compatible. Verás, yo creo que es que ahí la ciencia, la medicina, se ha dividido demasiado. Yo creo que no hay tanta diferenciación entre lo físico, lo mental y Correcto. lo emocional. Hay un neurocientífico que a mí me encanta, que escribió un libro al respecto que se llama El error de Descartes, ¿no? El pienso, luego existo, tal vez ha sido un error, porque realmente todo lo que no expresan las emociones lo va a expresar el cuerpo. ¿De acuerdo? O sea, el cuerpo expresa Como verás, me voy tomando nota de todo lo importante que dices. Sí, pero es verdad, el cuerpo expresa lo que intentamos callar. Cuenta nuestros secretos, cuenta nuestros problemas, cuenta las emociones que nosotros no verbalizamos. De hecho, por eso es mucho más frecuente que los hombres somaticen y las mujeres expresen más en el lado emocional, Cierto. porque es culturalmente más así, pero no siempre, ¿eh? Tampoco generalicemos todos los casos. Pero al final, el dolor físico también tiene una parte emocional, también tiene una parte mental. Por cualquiera de las tres coordenadas, por la física, por la mental o por la emocional, podemos llegar a definir el síntoma y a partir de ahí quitar la programación. Bueno, como verán ustedes, tenemos tema no para 20 minutos, sino perfectamente para las 2 horas. Me ha encantado cuando has dicho miedo a todo.
No sabe la gente exactamente qué significa eso. Yo lo he podido comprobar en los últimos años de mi vida. El miedo a todo, que nos solemos callar muchísimo. Y que yo estoy convencido de que afecta al 100% de las personas. Sí, no te diría al 100%, pero a muchas 99. personas y a los niños. Y a los niños, que trato a muchos niños, y a lo que sea, ¿no? Entonces la cuestión es que un programa así, ¿no? Cuando tengo miedo a todo o miedo al cambio, estos programas tienen que ser desinstalados, porque vamos a ver, la vida es cambio. La vida es movimiento. Correcto. Si yo tengo miedo a eso, tengo miedo a la vida. Tengo miedo hasta a lo bueno que me puede pasar, ¿verdad? Y estoy limitando. Entonces, ¿cuánta gente viene con un problema muy difuso, ¿no? De estoy bloqueado en la vida, le quitas el miedo a todo o el miedo al cambio y se desbloquean todas las áreas de la vida. Es cuestión de proponérselo, me imagino. ¿De qué manera llega el método Soma a ser eficaz en quien lo necesita? ¿Qué le aporta de primera, así de entrada? Pues mira, es muy concreto, es muy específico. Yo soy muy específica y muy pragmática. Entonces, de lo que se trata es en muy pocas sesiones, es una media de 3, a veces incluso menos. Si tú tienes un problema, este problema tiene que empezar a remitir desde el minuto 1, es decir, desde que estás haciéndolo, en la propia sesión tiene que empezar. Si tienes un dolor agudo físico, tiene que empezar a reducirse. Si tienes un malestar emocional, una ansiedad muy alta, tiene que empezar a bajar en ese momento. Y obviamente en los próximos días y semanas tiene que empezar a mejorar. En función de lo que tenga la persona, pues puede llevar más o menos tiempo, que además las analíticas mejoren y que además los cambios físicos se produzcan. Eso ya tiene que ver obviamente con los procesos de recuperación del cuerpo. Pero como yo siempre digo, parar el incendio, tenemos que pararlo rápido. Luego reparar el quemado lo irá haciendo el cuerpo con sus mecanismos. Yo juego con ventaja porque ya he leído tu currículum, parte de él, y ha sido precisamente también uno de los motivos por los que no he tenido ninguna duda en traerte aquí para que nos cuentes a los oyentes de BOM Radio qué es el método Soma. Pero también quiero saber quién es Sara Romero, porque puede haber oyentes que digan, ¿y esta señora que nos está explicando esto, quién es? Porque, claro, al leer cómo era tu formación y el paso que has dado, me ha encantado. Pues mira, sí, muchas gracias. Es un poco sorprendente. En realidad yo soy economista. Estoy formada por la Universidad de Valencia y por la Universidad de Aquisgrán. Y he trabajado en el sector financiero en Alemania. He trabajado en el sector turístico para la ciudad de Valencia. Hice pues el marketing turístico de la ciudad de Valencia en su momento y he trabajado para mí misma, mi propia empresa, como consultora con las principales empresas de este país. Y la verdad es que cuando yo encontré esto fue a raíz de unas migrañas personales. Es decir, siempre he buscado el camino a la excelencia profesional y personal, a la automejora, a ser cada vez mejor y alcanzar cada vez más potencial. Pero fue a raíz de estas migrañas que me paralizaron que empecé a sumar conceptos, a ver qué es lo que estaba pasando, que estaba frenándome en un momento en que mi carrera profesional estaba imparable. Y ahí es donde empecé a ver esto que te he contado de la programación. ¿Realmente pensé alguna vez que esto me iba a llevar por este camino? Jamás. O sea, no fue una decisión así como 100% personal. Pero lo cierto es que los resultados fueron tan sorprendentes que me han derivado a querer compartirlo con el mundo. No hay claro más que sí. verlo. Sí. Resulta evidente, porque he sacado la deducción personal de que formas parte de ese creciente grupo de personas que dejan una vida, podríamos decir, cómoda, ¿no? Con unos estudios y con un trabajo garantizado para luchar por unos objetivos propios, ¿no? Que en tu caso es cuando descubres esto, te proporciona un nivel de satisfacción tan importante que decides que esto hay que convertirlo en un método y extrapolarlo a los demás. Bueno, no fue tan evidente ni tan rápido. Yo tenía mi propia empresa que funcionaba muy bien y que era un referente nacional. Y entonces durante mucho tiempo coexistieron ambas cosas, ¿no? Yo siempre decía que tenía una pequeña doble vida porque además he sido docente en la Universidad de Valencia, en los másteres, para la Cámara de Comercio, es decir, tenía una posición como economista relevante. Y esto, por otro lado, me daba cuenta que había tantas personas que habían oído hablar de esto, que preguntaban por mí, que se me llenaba la consulta, que el único día que podía dedicarles, casi robándoselo a mi vida personal, estaba llenísimo, que llegó un momento que dije, bueno, pues vamos a intentar que haya mucha más gente, claro, que ayude, mucha más gente que sepa esto, ¿no? Soy muy rigurosa, ya te digo que vengo del mundo de la docencia también, y me tomé unos años en sistematizarlo muy bien, probarlo muy bien, en tener todas mis evidencias, y en el 2018 fue cuando empezamos a hacer ya más formaciones. Pero en cualquier caso, tu formación anterior
es válida, es decir, te ha servido para mejorar precisamente en este método, ¿no? Es decir, no la echar de menos, sino que puede ser hasta compatible. Bueno, yo lo que pasa es que me dedicaba en las empresas a mejorar procesos, a optimizar procesos, a mejorar todos los sistemas, y esto mismo lo hago ahora en las personas, ¿no? Una persona también es un sistema. Siempre he estado muy orientada a resultados y a eficacia, y aquí también me sigue pareciendo lo más importante. La gente valora su tiempo y su dinero, yo también, y creo que es muy importante que busquemos soluciones que realmente nos aporten. Sara, yo supongo que el hecho de que 30.000 personas hayan depositado su confianza ya en tu método, pues hombre, es algo definitivo, ¿no? Bueno, esas son las que yo he tratado, pero luego hay muchos más solo 30.000 personas formadas que también están teniendo sus resultados fantásticos. O sea, se trata de un método, y por lo tanto quien lo está adquiriendo, Beatriz ahora acaba de iniciar su formación con nosotros, pues ya está viendo los primeros resultados, ¿no? Evidentemente es algo que tanto en ellos mismos como en sus familias, como en sus pacientes, aquellos que también son psicólogos, terapeutas y otros profesionales, pues lo están encontrando igual. Nace en Valencia el método Soma, pero ¿hasta dónde llega? ¿O hasta dónde puede llegar? A nivel general, o sea, no es algo que tenga la gente que ir a Valencia. No, mira, lo que sí que es específico, yo hablo 5 idiomas, trato a gente en todo el mundo. ¿Hay algo que no hagas? Pregunto, Bueno, es que esta parte es importante porque estamos hablando de programación mental, y la programación mental es con un lenguaje. Y por lo tanto no siempre estamos, obviamente los castellano parlantes sí, seguramente, pero el tema de poder utilizar los diferentes idiomas es muy importante cuando estamos tratando a personas en el extranjero. Yo he tratado a gente en Australia, que son, ¿no?, prácticamente en Nueva Zelanda, nuestras antípodas, exactamente igual de bien que como te tengo aquí ahora mismo, o sea, con los mismos resultados. Cuando yo cito, por ejemplo, armonía, equilibrio, libertad, responsabilidad personal, ¿qué te viene a ti a la mente? Lo que tendría que ser la vida. Lo que tendría que ser y lo que todos tendríamos que asumir que es la vida. Yo siempre digo, hemos venido a vivir, no a pagar hipotecas. Porque esos son precisamente los elementos que nos faltan, quizás. Sí, exacto. Por eso te digo que es lo que tendría que ser, y tenemos que recordárnoslo, que eso es la vida y no estamos viviendo. Y me voy a saltar el protocolo, y cuando alguien te dice, ya, pero es que es muy fácil decirlo, pero muy complicado llevarlo a cabo, ¿a qué te agarras tú para demostrar que eso no es así? Es decir, que cualquier persona, por muy complicada que vea su vida, puede afrontarla de otra manera. Mira, lo maravilloso del método Soma ya no es solo el que mejores, ¿no?, o que te quites cosas que no te podías quitar, es la revolución que se produce en tu mente. Esto que tú dices, como una persona que está mal puede ver eso. Mira, te voy a contar una anécdota, ya que estoy en Benidorm, que es que tuvo lugar aquí en Benidorm. Yo tuve una paciente que tenía una fobia terrible, y entonces por el tema de exposición, fobia a estar encerrada y fobia a las alturas. Se había hecho funcionaria de prisiones. Entonces todos los días se encerraba, se metía en ascensores, pasaba todo este mal tiempo, obviamente estaba al final destrozada y con una fatiga crónica increíble. Bueno, pues esta persona, con una única sesión de 30 minutos, superó la fobia. Se vino aquí a Benidorm, al hotel, recuérdame cómo se llama, ¿Bali? Al Hotel Bali. Se subió arriba del todo y me llamó gritando, que yo decía, ¿qué te pasa? Y me dice, ¡soy poderosa! Claro, esto es. ¿Qué ocurre con una persona que siente que su vida no la puede avanzar más y de pronto descubre que sí, que lo que era imposible es posible? Bueno, pues ya hablaremos. Que yo, por ejemplo, en la ruta del Cares me tuve que volver a mitad. El vértigo me impedía continuar. Yo tengo un nivel de vértigo tan agresivo que cuando algo me produce vértigo a la visión, me tengo que volver para atrás porque me vienen hasta pensamientos complejos. Complejos, ¿sabes? efectivamente. Que no me atrevo a exponerme, no vaya a ser que alguno se produzca, ¿sabes? Efectivamente. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Es exactamente los mismos componentes de una fobia. Entonces, esto es lo que le pasaba a esta persona, y lo que tú dices, el día que te quitas eso, te tienes una sensación de tú haber sido capaz de superar un límite enorme en tu vida, que ahí empieza el verdaderamente interesante, que es, puedo con todo lo demás. Si he podido con lo que nunca pude, ¿con qué más cosas voy a poder? Este empoderamiento es fundamental, y esto sí que es volver a ser responsable de uno mismo, a armonía, a sentirse capaz. Fantástico. Bueno, ya casi tienes un cliente más, ¿eh? Oye, ¿qué te parece si enumeramos los aspectos más significativos de esta técnica? Yo me he apuntado 4. ¿Cuándo llegan los cambios? Para que la gente se vaya situando, ¿ya? Mira, depende de la persona. En la misma sesión te tienes que notar ya mejorías o sensaciones. No sé si a Beatriz le apetece compartir un poco su propia experiencia. Acérquese usted el micrófono, señora Pérez. Porque yo estoy.
Hombre, la culpable de que tú estés aquí, Sí. te puedo garantizar Sí. que es Beatriz, Claro. y su insistencia. Porque me dijo, Leopoldo, tienes Merecía que la conocer". pena. Merecía la pena. Te lo dije. ¿Cuál es tu experiencia, Mi Beatriz? experiencia fue, tengo 15 miomas de entre 3 y 6 centímetros. Es más, el día 5 de junio tenía que estar en quirófano para quitarme trompas, útero, ovarios y todo. Y bueno, tenía unos dolores que me impedían trabajar. Yo trabajo en el RAIS, aprovecho para saludar a mis jefes, a mis compañeros. restaurante Venimos RAIS. del RAIS, ahora Muy mismo bueno. le he presentado a Sara, a mis compañeros, que son un encanto, y me impedía trabajar. Unos dolores, una inflamación, no podía, apenas bebía un vaso de agua, no podía estar sin ir al servicio, fatal. Y bueno, por casualidades de la vida conocí a Sara, no dudé en ir a Valencia, y desde que me tumbé a los 5 minutos, de un 9 que te puedo decir sobre 10 que tenía el dolor inaguantable, me bajó a 0. En el momento. Estoy... En el momento. Sí, nos falta que haya menos luz, unas velas y empezar, porque parece casi una sesión de misterio. O sea, es Sí. increíble lo que Mira, estás contando, ¿eh? Parece muy sorprendente, pero en realidad yo siempre digo que nuestro cuerpo, nuestro sistema, no es como los coches que tienen todo un frontal con luces Correcto. rojas y verdes. Entonces, ¿cómo te indica que hay un problema? Mediante el dolor, ¿verdad? Físico Cierto. o emocional. ¿No? Entonces, cuando das con la causa y lo resuelves, el botoncito, que era el dolor, pues puedes Es verdad. apagarse. Entonces, como si tuvieras, ¿no? Se enciende el botón de la gasolina. Muy bien, tú no le pones una tirita al botón, ni le das... Sí, o sea, sí. vas, pones gasolina y se acabó. Pues esto es exactamente lo mismo. Hay un problema en esa zona que está cursando dolor para informarnos Son muy buenos ejemplos. de que tiene que estar reparado. Te felicito porque te explican muy bien y es muy Claro. comprensible. Cuando se repara, por eso, ¿cuándo son los resultados? Inmediatos. Si en el momento le has dado, esto es como en la informática, es que es informática tal cual. Correcto. Si has acertado, el botón tiene que desenchufarse. Por lo Hemos tanto, hablado de tiene esos que bajar. cambios. Otro aspecto significativo, creo que está contestado, pero me lo he apuntado, pero ¿es para la salud física o el bienestar psicológico y emocional o ambos? Para todo. Para todo. Físico, emocional y mental. Relaciones, y mental. finanzas, Sí, exactamente. estudios, trabajo. O sea, es un método que se puede aplicar a cualquier problema que tenga una persona. Sí, cualquier problema que se repita. Todo lo que se repite está programado. A ti, si se te suena la alarma todos los días a las 8, es porque alguien la puso todos los días a las 8, ¿correcto? Pues esto es lo mismo. Imagínate el típico problema de es que a mí todos los negocios me quiebran. Pues eso está programado. Si ya llevas varias, eso es una programación, ¿correcto? Lo mismo con las parejas, lo mismo con lo que sea. Nosotros creamos nuestra realidad con nuestra programación. Si algo se nos repite, parte de nosotros, no parte de fuera. Hemos hablado de que la distancia no es un problema, es decir, cualquiera se puede poner en contacto con Sara Romero y con el método Soma. ¿Cómo lo hacemos? A través de la web. Y no solamente conmigo, o sea, afortunadamente hay un número creciente de personas formadas y formándose en O sea, hay nuestro gente método. que se forma para formar, Se forma para poder luego trabajar para profesionalmente. poder de ello. trabajar. Ujú, Y efectivamente. aplicando este método, ¿no? Sí. Hay gente que lo complementa de las terapias que ya hace, o psicólogos, coaches, terapeutas, médicos de medicina integrativa, etcétera. Y hay otras personas que, como tú decías, llevan otra vida y de pronto sienten que lo suyo es ayudar con esta herramienta. Pues maravilloso también. ¿Qué le estamos diciendo a una persona cuando le recordamos que es responsable de su propia identidad? Le estamos recordando que no es una víctima, que tiene la posibilidad de elegir muchas más cosas de las que se piensa. Entre ellas su estado de salud, su estado de bienestar, su estado mental y su estado físico. Tendemos a pensar, ¿no?, a sentirnos un poco como hijos. Es que, claro, me han dicho que tengo que hacer... No, tú tienes que conocerte, tú tienes que conocer tu cuerpo, tú tienes que conocer tus emociones, tú tienes que saber lo que te funciona y lo que no te funciona. Y tú eres el responsable de llevarte hacia el bienestar, hacia la salud y hacia la felicidad. Eso le estamos recordando. Fantástico. ¿Igual de válido para hombres que para mujeres? Igual de válido, exactamente igual. Es verdad que las mujeres inicialmente son un poquito más abiertas, inicialmente esto de las emociones resuena más, pero yo trabajo muchísimo con hombres, muchísimo con empresarios, por cierto, con deportistas de élite, con gente que está en los niveles más altos de excelencia y que se encuentra como tú, pues un límite, ¿no? Hago todo muy bien, pero en esto tengo un techo. Pues esos son los techos que quitamos, esa programación que te limita. Aunque ya estamos casi fuera de hora, pero no me resisto a seguir preguntándote porque me encanta. Las personas que acuden a verte, ¿saben a qué van?
¿Por qué acuden? Mira, la mayoría de la gente, yo hasta hace muy poquito, hasta hace menos de 2 años, ni siquiera tenía página web, ni siquiera tenía ninguna red social, ni nada por el estilo, porque tenía una consulta llena a meses vista. Cosa que, bueno, no es que me encante, pero es verdad, era inevitable. Aplicabas el método SOMA, pero tenías tú un problema. Sí. Pero había que aplicártelo a ti. Correcto. Entonces, bueno, la cuestión es que casi todo el mundo viene referenciado por otra persona, o porque lo ha oído, o lo ha oído por alguien y le ha resonado, porque no tendemos a hacer demasiada La culpa divulgación. la tienes tú por permitir que te entrevisten. Sí, bueno, tampoco es que, me prodigue mucho, pero sí es verdad que cada vez más lo voy dando a conocer. Y es verdad que es muy curioso porque cada persona es única. Cada persona es como un libro nuevo, inédito. Entonces, te puede venir otra persona de tu familia o un amigo o quien sea diciéndote es que a mí me ha ido así y tu experiencia es totalmente diferente. Pero simplemente porque tu realidad, lo que hay que trabajar contigo en los programas que nos vamos a encontrar serán completamente otros. Y la manera en que tú lo proceses en tu cuerpo y en tu sistema será otra. El método el mismo, pero las personas todas somos diferentes y tenemos derecho a ser tratados como personas únicas. Pues a mí me ha encantado. Insisto, el problema de la radio, necesitaremos un método también que nos diga que ese problema tiene que dejar de existir, pero siempre es el tiempo. Y el tiempo pasa, tenemos más compromisos, es un placer hablar contigo. Te vuelvo a agradecer de manera especial que hayas venido desde Valencia para atendernos en persona, porque bueno, eso nos va a permitir hacernos una foto y que luego lo podamos mover en redes y que la gente, mucha más gente, conozca, porque la radio también ha cambiado. La radio ahora no es solamente el directo, la radio ahora mismo son las redes sociales y la cantidad de gente que puede oír este programa luego cuando quiera, en cualquier momento. Y yo creo que esta entrevista vale la pena que todo el mundo la conozca y que la escuche cuando le apetezca, pero que no deje de escucharla. Me ha encantado, Sara, conocerte. Igualmente. Enhorabuena por Gracias. este método. Espero llamarte pronto para ver qué podemos hacer con ese vértigo, que no es que me genere un problema, porque no me lo genera, pero es cierto que cuando estoy en alturas, incluso conduciendo el coche, cuando voy por alturas lo paso mal, ¿no? Y es algo que cuando era pequeño no me pasaba. Beatriz, muchísimas gracias por traernos a Sara hasta aquí. Ha sido un placer conoceros a las dos. No os podéis reír más, porque ya si os reís más se os sale la boca, porque es una cosa extraordinaria. Sí, tendemos a disfrutar. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer enorme la entrevista de hoy y charlar un poquito contigo. El placer ha sido nuestro y el lujo de los oyentes que han disfrutado de vosotras dos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.